Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Quinto grado. Destrucción de la flora, la fauna y los ecosistemas. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y me alegra que estén de nuevo acá en este espacio de Aprendamos en Casa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema no tan bueno, pero que es importante conocerlo, porque hablaremos sobre destrucción. Pero no cualquier clase de destrucción, sino que hablaremos sobre la destrucción de la flora, la fauna y los ecosistemas por parte de las acciones de los seres humanos. Así que presta mucha atención a lo que vamos a desarrollar en este tema. Para comenzar, quiero que en primer lugar te enmarques en una situación hipotética. Imagínate que alguien en algún momento te deja como tarea que siembres un frijol en un bote para que lo puedas ver germinar y desarrollarse. Digamos, en teoría, tú cuidas ese frijol y durante 7 días la planta ha crecido. Luego, en esos 7 días, cuando tú vas a ver cómo está el frijol, te das cuenta que está destruido. Se ha caído, el recipiente está quebrado, está destruido y la planta también está destruida. ¿Cómo te sientes? Todo el esfuerzo y todo el tiempo que tardó la planta en crecer se vio ahí destruido completamente. Fíjate que esta clase de destrucción es la que ocurre también en la Tierra, pero a una escala mucho más grande. Y las causas de esta destrucción, como en el caso del frijol, tal vez no sean los hermanos, sino que hay otras causas mucho más grandes de la destrucción de los ecosistemas a nivel mundial. En primer lugar, hay que recalcar que en la Tierra y su historia natural han existido eventos catastróficos o eventos que han destruido la vida casi en su totalidad. Sin embargo, estos eventos son naturales y se dan a través del tiempo. Pero hoy vamos a hablar sobre la destrucción causada no por la propia naturaleza, sino que por las acciones humanas. Así que prestamos atención a lo que viene a continuación. Entonces, en este tema que vamos a desarrollar hoy, veremos cuestiones muy difíciles de abordar, pero que son muy importantes que las conozcamos, como ya lo mencionamos. Esto es la destrucción de la flora y la destrucción de la fauna por parte de las acciones del ser humano. La destrucción de la flora, obviamente nos referimos a toda la destrucción de la cobertura vegetal, hierbas, arbustos y árboles en general. Y cuando hablamos de la destrucción de la fauna, nos referimos al impacto negativo en las especies animales. Es decir, que los podemos causar una extinción o un desplazamiento a muchas especies por las actividades humanas. Así que vamos a abordar estos temas. Comencemos con la destrucción de la flora. Sabemos que la tala de árboles, aparte de afectar la calidad de aire, también impacta directamente sobre la calidad del suelo. Cuando un terreno ha perdido su cobertura vegetal a través de la tala desmedida, el terreno se ve afectado y se ve impactado por la erosión. De hecho, en nuestro país, la erosión por deforestación es una de las causas principales de la pérdida del suelo y sobre todo de la capa fértil que cubren los suelos. Cuando la lluvia cae, el suelo se erosiona, es decir, se arrastra la capa fértil mediante la escorrentía y el impacto de las gotas de lluvia. Y esto genera al final que el suelo se destruya. Irónicamente, en El Salvador, la erosión tiene como una de las causas principales el cultivo. Es decir, el hombre destruye el suelo mientras intenta cultivarlo. Pero esto es porque muchas de las prácticas de agricultura de este país no consideran las medidas de conservación de la capa fértil. La pérdida de cobertura vegetal en el suelo es una de las causas de la poca infiltración del agua hacia los mantos subterráneos y también del arrastre de la capa fértil del suelo
por la propia escorrentía de las precipitaciones. Vamos a ver a continuación un experimento muy sencillo que demuestra la importancia de la cobertura vegetal en el suelo. Presta mucha atención. Las botellas cortadas sirven como contenedores de suelo que cuenta con diferentes coberturas, como hojarasca y grama. Al colocar agua sobre ellas, puede apreciarse cómo las partículas son arrastradas con diferente intensidad en cada una. En el suelo desnudo se arrastra gran parte del sedimento. Esto se reduce en el suelo con hojarasca y prácticamente se erradica en el suelo con cobertura vegetal. Como observaste, la cobertura vegetal impide que la capa fértil del suelo se arrastre a través de la escorrentía. Lo viste en las distintas botellas con las que se les agregó una corriente de agua. Otro experimento sencillo que demuestra las consecuencias de la erosión es el poder tener dos muestras de suelo como las que yo tengo acá y agregarles a esta también unas gotas de agua con un gotero o con otro dispositivo. Veamos qué es lo que sucede al agregar en arena que representa un suelo erosionado y la capa de suelo fértil a través de este poquito de tierra negra que he conseguido de una maceta. Vamos a ver. Las gotas representan el impacto de las gotas en la lluvia. Ahora agreguemos estas gotas en la tierra negra. ¿Notaste la diferencia? Hay una diferencia marcada en la reacción de las partículas del suelo cuando impacta la gota de lluvia. En el suelo desnudo representado por la arena, si tú te fijas, ha quedado un hueco. Si bien es cierto, hay una infiltración de agua casi inmediata, pero el hueco que queda implica que hay un arrastre de suelo. Eso significa que aunque el suelo se moje, la lluvia arrastrará toda esta capa de suelo. Mientras que en la capa fértil, es decir, la capa orgánica de suelo, la gota impactó, pero no generó una escorrentía, es decir, no generó un desplazamiento de la partícula. Si bien es cierto, el agua permaneció unos instantes sobre la superficie, pero luego se impregnó hacia el fondo de la capa de suelo. Esto significa que suelo fértil o suelo franco tiene un mayor índice de infiltración de agua que un suelo erosionado. Ahora, otras acciones de destrucción de la flora. Ya habíamos mencionado que la tala indiscriminada de bosques es para la obtención de espacio de cultivos o la obtención para construcción de residencias u otra clase de construcciones y también para otros usos del suelo. Otra acción que destruye la flora son los incendios forestales y de rastrojos. Como práctica de cultivo, en nuestro país siempre se acostumbra quemar el rastrojo, con la idea de que el suelo se limpie más rápido. Sin embargo, esta acción de quemar el rastrojo implica, en primer lugar, que el fuego sale de control y quema la cobertura vegetal aledaña a la zona de cultivo. Otra cosa, el fuego impacta sobre el nivel de acidez o pH en el suelo. Si bien el agricultor piensa que le está haciendo un beneficio al suelo al quemarlo, más bien hace un daño para que el suelo no produzca como debería de ser. Otro daño es la lluvia ácida causada por la emisión de gases de efecto invernadero a través de industrias, fábricas, motores, los vehículos. Esto hace que cuando la lluvia cae, arrastra estas partículas químicas que están suspendidas en el aire y cuando caen sobre la cobertura vegetal, estos compuestos o estas sustancias químicas queman o matan las plantas y esto hace que la cobertura vegetal también se vea impactada. Ahora veamos algunas acciones que destruyen la fauna. En nuestro país son tres las principales.
la caza de animales, el comercio y también la introducción de especies exóticas. Si bien es cierto, hay leyes ambientales que protegen a los animales, siempre se da la caza ilegal por varias razones. En nuestro país la gente prefiere tener a un animal o parte del animal como trofeo y también su piel, y por eso los cazan. Y también existe una idea errónea de que muchos animales tienen propiedades medicinales, curativas o afrodisíacas, y es por eso que la gente caza de manera ilegal a estos animales cuando realmente no le proveen ninguno de esos beneficios que son solamente mitos o leyendas urbanas. Luego, el comercio de animales está ligado con la introducción de especies exóticas. En muchos locales y mercados de nuestro país se venden ilegalmente especies exóticas que se convierten a través de la introducción en especies invasoras. Pongamos un ejemplo. El gecko besucón o gecko besucón que tú observas en tu casa de color translúcido es el que ha desplazado al cantil, que es un gecko de nuestra zona, es un gecko que es nativo, lo ha desplazado de su nicho ecológico hacia las partes de bosque, y eso hace que nosotros solamente observemos a estos geckos besucones, que son especies introducidas e invasoras. Luego también tenemos el uso desmedido de los productos desechables. Esto impacta en la fauna, ya que muchos animales se ahogan y mueren por el consumo de materiales como el plástico de un solo uso. Bolsas de plástico, materiales desechables que no son tratados como debe de ser, terminan en los intestinos y el estómago de estos animales y mueren. Estas son las cosas que impactan sobre la fauna. Hay muchas más que conllevan a la extinción. Lastimosamente en nuestro país, los mitos y las supersticiones llevan a que mucha gente destruya o mate a los animales por simples conjeturas. ¿Recuerdas el frijolito destruido que te mencioné al principio? Esta es una comparación a nivel mundial de la destrucción que como humanos causamos en nuestro país y en todo el planeta. Somos responsables del cuidado y de la protección del ecosistema, de la flora y de la fauna, y las acciones individuales que nosotros tomemos van a repercutir en los ecosistemas. De hecho, si destruimos a las plantas y a los animales, al final el ser humano también se va a ver afectado grandemente por esta misma destrucción causada por él. Lastimosamente hemos llegado al cierre de esta clase, pero te invito a que sigas aprendiendo más sobre las medidas de protección para la flora y para la fauna, y qué cosas puedes hacer tú desde tu casa y tu comunidad para proteger el ecosistema que te rodea. Así que espero hayas aprendido mucho en esta introducción y te espero la próxima ocasión en tu espacio de Aprendamos en Casa. Adiós, amigos.